Así es que, Señor, aquí estamos, Padre. En nuestra agenda no estaba que fuera yo compartiera la palabra, Señor, pero en la tuya sí. Yo te pido, Señor, que tú seas quien me dirijas una vez más. Te pido, Padre de la Gloria, que lo que vayamos a compartir venga directamente de ti a nuestros corazones. Que tú seas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tomando cuidado y control, como lo estás haciendo, Señor, porque nada se escapa de tus manos. Yo me deposito en las tuyas, Dios. Que los oídos, Señor, de cada uno también sean depositados en tus manos, para que escuchemos lo que tú verdaderamente quieres decirnos a través de tus palabras, Dios. Gracias te damos. Recibe, Padre Santo, la alabanza, la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Salmo de alabanza. Yo creo que ustedes han escuchado en muchas ocasiones Salmo 100 y lo habrán leído. Es un salmo corto, pero es un salmo lleno de grandes palabras de bendición para nuestro Dios, que nos hace recordar que todos los días tenemos razones más que suficientes para cantarle y para alegrarnos con todas las cosas que Él nos permite. Voy a leer el versículo 1 y 2, que nos dice en el nombre de Jesús: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Fíjense todos los imperativos que nosotros podemos encontrar ahí. Lo primero que nos dice es cantar. El Señor nos está invitando a que siempre haya un cántico en nuestros labios, a que siempre estemos alegres. Y fíjense ahí donde Él está hablando, no a un solo grupito de personas. Él está diciendo a los habitantes de toda la tierra. Él está poniendo un conglomerado grande de personas. Y ahí nosotros pudiéramos pensar, ¿será solamente para nosotros los que somos cristianos que el Señor nos está mandando a cantar alegres? ¿Solamente los cristianos recibimos cosas buenas del Señor? No. ¿Cuántas personas? Todos, porque nos vivimos quejando en muchos momentos, porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello, porque yo pensaba que me iban a dar esto y lo que me dieron fue aquello otro. Amados, vamos a estar cada día agradecidos de nuestro Señor. Vamos a tener un cántico en nuestros labios, porque el Señor aquí a través de este salmo lo que nos está queriendo decir: tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, como decía el apóstol Pablo. Que no importa, él cuando estaba en la cárcel, él cantaba. Cuando él estaba, Pablo, con un cepo puesto, cuando él y Sila estaban ahí, ellos cantaban. Y la misma palabra nos enseña que cuando estaban en las cárceles de Filipo y en otros lugares, estaban en los lugares más inhóspitos, pero ellos no se entristecían por lo que estaban pasando. Ellos sentían alegría y gozo porque ellos sabían las razones por las cuales estaban en aquel lugar, y estaban ahí por la causa de Jesucristo. Cantemos alegres. Y después nos dice: servid a Jehová con alegría. Estamos nosotros ocupándonos verdaderamente de hacer lo que nos toca hacer, servirle a nuestro Señor para que su reino siga avanzando.
Recordemos que la palabra nos enseña que hay un mandato, hay una gran comisión que nos dice: id y predicad. Y cuando nosotros llevamos, cuando nosotros vamos, cuando nosotros estamos predicando la palabra, nosotros estamos sirviéndole al Señor, porque es una encomienda que se nos ha dado. Y cuando cumplimos la encomienda, estamos sirviéndole a nuestro Señor. Pero ese servicio lo estamos haciendo porque es una obligación. Es para que no digan, es porque, ay, me dicen que tengo que hacerlo. No. Fíjense como el salmista dice: servid a Jehová con alegría. Vamos a ir delante de la presencia del Señor con regocijo, pero solamente vamos a ir delante de la presencia del Señor con regocijo cuando las cosas están bien, cuando todo está caminando perfectamente como nosotros esperamos, cuando tenemos la nevera y la despensa llena, cuando todos están en salud. No, cantar alegre a Dios, servirle con alegría e ir ante su presencia con regocijo es no importando la circunstancia por la que nosotros estemos pasando. Nuestro Dios quiere ver que verdaderamente de corazón nosotros le amamos, que verdaderamente de corazón es que nosotros hemos tomado la decisión de servirle, que hemos tomado la decisión de honrar y glorificar su nombre por encima de todas las cosas, que es algo que el Señor nos invita a que honremos su nombre, a que le glorifiquemos. Y continuamos en el versículo 3, nos está invitando a reconocer que Jehová es nuestro Dios. Reconozcamos, sepamos a quién nosotros hemos tomado la decisión para seguir. ¿Cuál es el Dios al cual le estamos sirviendo? ¿Cuáles son las palabras que están guiando nuestras vidas? Que sean las palabras que el Señor pone. Y a ese, cuando nosotros reconocemos cuál es el verdadero Dios, que Jehová es el Dios de todos los dioses, entonces ahí nosotros vamos a caminar de la manera que sea más grata, porque yo no puedo tomar una decisión de hacer algo como bueno, bonito, agradable, a alguien que yo no he reconocido como importante, a alguien que yo no he reconocido por el valor que tiene, por la importancia, por la soberanía. Pero cuando eso yo lo sé, yo lo he asimilado, yo lo he disfrutado, entonces yo verdaderamente voy a tratar de agradar a ese a quien reconozco que lo ha hecho todo por nosotros, que por su grande amor se humanó a sí mismo. ¿Por qué? Porque no había quien apareciera para decir: voy a hacer algo por esta humanidad que se ha dañado. Y el mismo Dios se humanó para darnos a nosotros libertad y para sacarnos de la condenación eterna. Reconozcamos que ese es el verdadero Dios, el que se humanó en su Hijo y lo envió a morir por nosotros, un justo muriendo por un pueblo injusto. Qué bueno es reconocer quién es verdaderamente Dios. El que nos hizo, el que nos creó. Y por más importante que nosotros seamos, parezcamos, por más que hayamos estudiado, por más títulos que nosotros podamos obtener porque nos hayamos esforzado, y siempre lo decimos, esforzarse vale la pena.
Estudiar vale la pena. Destacarse a nivel laboral vale la pena. Ser una cabeza de familia que todos lo honren vale la pena. Pero no se nos olvide que quien nos hizo fue nuestro Señor, que vinimos de un padre y de una madre. Esos fueron los instrumentos que el Señor utilizó para que nosotros viniéramos. Asimismo, como Él seleccionó a la Virgen María para que fuera la madre terrenal de Jesús, Él escogió también a nuestros padres, pero que nunca se nos olvide que nuestro verdadero Padre es Jehová, ese Dios todopoderoso. No somos nosotros los que hemos hecho lo que nosotros somos, porque hay mucha gente que se ufana, que se enorgullece de decir, no, porque yo soy la licenciada, la doctora, el fulano de tal. Y señores, yo he escuchado a mi pastor a veces decir que hay personas que tienen cargos ministeriales con tantos títulos que si uno no se los dice todo, señores, ni caso le hacen. Una vez él contó que él estuvo en un lugar y él conocía a ese pastor desde hace tiempo y así mismo él lo presentó como el pastor que él conocía. ¿Usted cree que ese personaje se paró? Ese personaje hizo creer que no era con él que estaban hablando. Porque después le dicen a él, no, lo que pasa es que usted tiene que decir que él es el doctor, el apóstol, el profeta, el esto, el aquello y lo otro. Señores, vamos a apiarnos de ese caballo si por casualidad hay alguno de nosotros que entiende que es lo que es por sí mismo. Somos lo que somos porque el Señor permite que nosotros seamos. Porque el Señor, como nos hizo, Él sabe lo que puso en cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí nos está también hablando en el versículo 3 que somos su pueblo, somos sus ovejas. Y de eso estuvimos hablando en días pasados, ¿verdad? Cuando hablábamos de la importancia del pastor en nuestras vidas. Somos un pueblo de Dios, somos ovejas de su prado. Pero estamos claros que somos pueblo de Dios, que somos ovejas de su prado cuando hemos tomado la decisión, hemos abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces ahí es que venimos a ser pueblo de Dios, ovejas de su prado. Somos esas ovejas que el pastor alimenta, que el pastor cuida, que el pastor lleva a delicados pastos, que el pastor está ahí, aún en presencia de nuestros angustiadores, y pone banquete y Él nos sirve Él mismo a nosotros. Fíjense cómo es nuestro Señor. Y así lo vemos cuando vemos a los evangelios, cómo el Señor Jesús se humillaba e iba a los lugares donde la gente criticaba, porque Él entraba a ciertos lugares donde para los fariseos, para los hipócritas, para los saduceos, eso era un pecado, ir a compartir o estar con ciertas personas. Pero ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Él vino a romper todas esas falsas enseñanzas, esos falsos parámetros preaprendidos. Por eso el Señor vino a tratar de quitar todas esas cosas. Pero aún es triste que mucha gente se le haga difícil juntarse con fulana o con fulano, porque esa persona, ¿qué van a decir si yo me junto con? ¿Y qué van? Ay, si a mí me ven en la casa de fulanito. Ayer nosotros hablábamos en la clase de que existe una línea muy fina. Hablábamos en Tesalonicenses cuando Pablo le decía a ellos que el que no trabaje, que no coma, y que el que anda desordenadamente no se junten con ellos. Sí,
Eso se lo dijo el apóstol Pablo. ¿Pero por qué se lo dijo? Porque había gente que entendía que, como yo le dije a los muchachos de ayer y se rieron mucho, que no era con el sudor de su frente que tenían que hacer, sino con el sudor del de enfrente. ¿Cuánta gente a veces nosotros encontramos viviendo una vida desordenada, aún en el pueblo de Dios? Y algo que hablaba en Tesalonicenses de la clase de ayer, es que hay muchos que están entre nosotros, pero que no han abrazado la misma fe. No todos los que estamos en las congregaciones somos verdadero pueblo de Dios. Ok, estamos claros en que algunos tienen, yo les decía a los muchachos ayer, hay algunos que su enfermedad se sana con una aspirinita o un calmantico. Y rápidamente vienen al camino del Señor y reciben una transformación inmediata y una sanidad espiritual. Pero hay otros que están junto a nosotros en la congregación que necesitan que se le pongan mucho antibiótico. Y hay quienes inclusive hay que ponerle hay que ponerle eso que dan para el cáncer, quimioterapia, radioterapia. ¿Por qué? Porque así es el pueblo. Así venimos nosotros a veces a la iglesia. La iglesia es un hospital donde uno venimos cojeando de una pierna y los otros venimos cojeando de las dos piernas. Pero ¿qué tenemos que nosotros estar claros en ese proceso? Que cuando nosotros reconocemos que Jehová es nuestro Dios, que lo que somos no lo somos por los esfuerzos que nosotros hayamos hecho, entonces cuando verdaderamente entendemos lo que es ser un pueblo de Dios y una oveja de su prado, vamos a caminar, pudiéramos decir, con discernimiento. Y a eso nos lleva el Señor a través de ese salmo. Mire, es un salmo que uno dice, wow, pero es de alabanza, es para cantar y a veces uno lo lee así. Yo siempre le digo, y se lo comentaba cuando estuvimos hablando, sí, sobre los salmos, vamos a leerlo, pero no lo vamos a leer por leer. Vamos a sacar la esencia, vamos a cogerle el saborcito que el Señor quiso que estuviera a través de esas palabras. No vamos a ser tan simples al leerlo. Somos su pueblo. El Señor nos da un discernimiento especial. El Señor nos ha sacado de la oscuridad y nos ha encaminado por una luz admirable, como dice en su palabra. Hemos venido de un mundo oscuro, hemos venido de un mundo dañado, donde el enemigo ha hecho con nosotros lo que ha querido. Pero tenemos a un Dios que nos transforma también a su manera y a su voluntad. Y esa es una razón para cada día darle gracias e ir ante su presencia con regocijo. En el verso 4 nos dice que entremos por sus puertas. No es por la puerta de la iglesia como casa, como estructura física. Es a la puerta del corazón del Señor. Es que cuando nosotros hablemos, que cuando nosotros le llamemos, que cuando nosotros vayamos en oración delante de la presencia del Señor, sus puertas se abran de par en par para nosotros. Que nosotros entendamos que nuestro Padre Celestial es un Padre cercano. Hay muchos que quizás tienen una idea medio dañada de lo que es un padre por lo que vivieron. Mis amados, aunque el
padre que quizás terrenalmente a nosotros nos tocara no haya sido el mejor padre o quizás no haya maltratado, hay un padre que lo único que hace con cada uno de sus hijos es darle amor, es darle cuidado, es inmediatamente nosotros llamamos, Él abre las puertas para nosotros. Es el Dios al que cuando nosotros le tocamos, Él está dispuesto a abrir. Pero cuando nosotros vamos a recibir eso, cuando reconocemos quién es verdaderamente Dios, cuando estamos haciendo el esfuerzo, a veces hasta lo indecible, porque lo que hagamos sea grato delante del Señor. Porque qué lindo es que nosotros, luego de habernos esforzado, luego de habernos mantenido caminando en este camino, al final, oiga, mis amados, lo más hermoso que podemos nosotros escuchar, por lo que tenemos que cada día mantenernos caminando en los caminos del Señor, para que algún día nos digan, bien, buen siervo, fiel. Gloria a Dios con esa palabra. Buen siervo y fiel. La palabra fiel es una palabra que encierra compromiso, mire, a todo dar. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles, porque Él es fiel, indiscutiblemente, pero nosotros de cualquier cosita somos infieles. Por cualquier quítame esta paja, muchas veces nosotros nos enojamos con el Señor. Nosotros nos quillamos con el Señor, como decimos los dominicanos. Amados, nosotros tenemos derecho a enojarnos. Hasta el mismo Señor se enojó y le cayó a latigazo a las mesas en el templo. Pero ¿por qué lo hizo el Señor? Por una razón justa y justificada. La casa de mi Padre, como dijo Jesús, no es cueva de ladrones. Nosotros también tenemos derecho a quejarnos, pero no nos quejemos con este sentir y con este melodrama, con esta quejabanza. El cristiano no está con quejabanza. El cristiano sí, nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, ocurren cosas a nuestros alrededores que nos molestan. Llevémoselo a los pies de Cristo. Vayamos delante de la puerta de nuestro Señor diciéndole, aunque hoy el día, Señor, no fue como yo esperaba, aunque recibí boches, aunque recibí insulto, gracias, Señor, porque todo aconteció como tú lo tenías planeado. Gracias, Señor, porque me diste la fuerza y la voluntad para seguir hacia adelante, para no ofender a nadie. Cada mañana, cuando yo me levanto y voy a la presencia del Señor, yo le digo, Padre, ayúdame a que en este día yo pueda hablar con palabras sabias. Ayúdame, Señor, a que cuando yo tenga que tomar una decisión, sea una decisión sabia. Sé que habrá cosas que se me presentarán en este día que no sabré cómo responder. Pero yo te pido, Señor, que tú me ayudes a dar la respuesta más adecuada. Mira, hoy fue un día y fue un tema que nosotros tuvimos, que se presentó el viernes casi a las 5 de la tarde, una situación en el sistema. Y yo dije, bueno, ya son las 5, ya yo estoy cansada, ya yo estoy explotada, ya yo no voy a seguir más. Pero yo pensaba el fin de semana en eso y yo le decía, Señor, ayúdanos a encontrar la respuesta, la solución. Es una situación que no la hemos visto, no sabemos cómo la vamos a resolver, Señor, pero yo siempre lo he dicho, el mejor tecnólogo eres tú. Tú fuiste que inventaste la tecnología.
Tú fuiste quien le dio a todos esos tecnólogos el conocimiento para aplicar todas esas cosas. Y nosotros nos pasamos hoy casi desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y yo estaba fundida. No sé, mis amados, si los de otros países saben. O sea, pero ya mi mente estaba que ya no daba más. Pero y hubo que hacer muchas reuniones durante todo el día. Y casi a las 5:30 de la tarde estuvo la solución. Muchas veces la solución, desde que tú en un abrir y cerrar de ojos, en una vuelta, ahí está. Pero hay veces en que tenemos que seguir escarbando, en que tenemos que seguir buscando, en que tenemos que seguir llamando y en que tenemos que seguir confiando. Pongámosle nuestra confianza al Señor. Vayamos delante de Él. Gracias, Señor. Yo sabía que tú tenías la respuesta, que permitiste que la viéramos al final del día. Gloria a Dios, pero la vimos. ¿Cuántas cosas estarán pasando en nuestra vida que nosotros la queremos para ayer? Pero el Señor la tiene para pasado mañana en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. ¿Qué nos toca? Seguir yendo ante la presencia del Señor. Entrar. No es que simplemente vayamos y toquemos la puerta del Señor. Es que ahí el salmista nos está diciendo, entren. Entren a las puertas del Señor, entren a la presencia del Señor, entremos a la presencia del Señor y démosle gracias por lo que ha acontecido, que ha sido bueno o que quizás no ha sido tan bueno. Por eso este salmo lo que nos está exhortando es a la gratitud. No seamos malagradecidos. Siempre el Señor nos dará la salida, porque la misma palabra nos dice que con la prueba, conjuntamente, yo digo con la prueba, con la tentación, con la dificultad, con la aflicción, con todo lo que venga a nuestra vida, que no es lo que nosotros esperamos, si nosotros nos mantenemos fieles delante del Señor, vamos a tener la salida, porque es una promesa que el Señor nos está haciendo. No nos ofusquemos mirando el problema. No consideremos que el problema nos va a destruir. No. El Señor permite muchas cosas en nuestra vida para que nosotros maduremos espiritualmente. A veces la receta que necesitamos es de una simple calmante, pero a veces necesitamos que nos inyecten los más fuertes antibióticos. Y voy a refunfuñar con mi Dios, porque lo que me tocó ahora fue un antibiótico con una inyección que no sabía por dónde era, que iban a ponerla. Señores, el Señor sabe hasta qué punto Él nos va a llevar en cada situación en nuestras vidas. Lo importante es que nosotros como cristianos vayamos delante de su presencia, le demos las gracias por lo bueno y por lo que no sea tan bueno, por sus atrios con alabanza. Cantemos al Señor. Cuando estemos tristes, cantemos al Señor. Y podemos decirle, porque se vale, papá, yo no quiero cantar para ti. Papá, yo no quiero orar. Y ustedes saben que cuando más nosotros necesitamos cantarle al Señor y orar y venir y alabarlo, es cuando más tristes y más caídos estamos. Porque es el momento para levantarnos, para nosotros demostrar que verdaderamente confiamos en Él. Para nosotros decir, sí, Señor, estoy en el suelo. Sí, Señor, yo no sé cómo yo me voy a parar de aquí, pero papá, yo sé que te tengo a ti, y si yo voy ante tu puerta, si yo voy con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo tu nombre, yo sé que tú me escucharás. Y cuando hablamos de bendecir tu nombre, no es que de boca nosotros digamos, Señor, te bendigo, Señor, te bendigo, Señor. Es que bendecimos a Dios con nuestra obediencia.
Es que nosotros bendecimos a Dios cuando nosotros lo que hacemos es para su palabra nosotros honrarla. Así nosotros vamos a bendecir el nombre de Dios. Que hay quienes piensan que se bendice el nombre de Dios porque se diga de boca. Y la vida, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está el testimonio? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, es que nosotros vamos verdaderamente a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Y finaliza en el versículo 5 diciendo, porque Jehová es bueno, aunque haya quienes, como ese personaje que comentamos ayer, que hablaba de un Dios sanguinario y todas esas palabras, Jehová es bueno. Lo que pasa es que no han podido conocer a ese Dios que es bueno, en el cual se han enfocado es en el Dios que no es el que está en la Biblia. Pero cuántas veces en toda la palabra de Dios nosotros encontramos la expresión porque Jehová es bueno. Nuestro Dios es bueno. Aunque nos esté yendo mal, nuestro Dios es bueno. Aunque no hayamos obtenido la respuesta que estamos buscando, Jehová es bueno. Aunque se me está derrumbando el mundo que yo entiendo que es el mundo ideal, pero Jehová sigue siendo bueno. Los que nos desenfocamos somos nosotros, los que nos apartamos, los que a veces nos viramos hacia la izquierda cuando Dios nos está diciendo es por la derecha. Y además de que Jehová es bueno para siempre, para siempre. No este año solamente, no es para el año que viene, es que para siempre es su misericordia. Y cuando la palabra nos habla de misericordia, nos está hablando de disciplina con amor. Que a veces merecemos que nos den garrotazos, a veces merecemos, miren, que nos lleven a llorar para la playita. Pero el Señor sabe que ninguna disciplina es causa de gozo para nadie. Pero luego, cuando nosotros reconocemos cuán importante era esa disciplina en nuestra vida, entonces vamos a ser diferentes. ¿Y por qué el Señor, aunque nosotros a veces nos portemos medio rebelde, sigue insistiendo y nos sigue así como el pastor, alando con el cayado y con la vara? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia y su verdad, su palabra, su esencia es por todas las generaciones. Sigamos amando a nuestro Señor, sigamos cantándole alegres a Él, sirvamos al Señor con alegría, vayamos ante su presencia, reconozcamos quién es verdaderamente Dios. No somos lo que somos por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios lo ha permitido. Llevemos con orgullo, con honor, porque ahí sí yo le digo a la gente, ahí sí muestro orgullo de que verdaderamente le sirvo al Señor como Él quiere que yo lo haga. Eso sí debe de ser un motivo para nosotros sentirnos gozosos, ufanándonos cada día. Les sirvo a un Dios vivo, les sirvo a un Dios de poder, a un Dios que cuando no hay nada en mi casa, llega porque Él lo manda. A un Dios que cuando yo creo que el diagnóstico que ha dado el médico o los otros puedan creer que el diagnóstico que ha dado el médico, eso es porque lo dijo el gurú de los doctores. Por encima de ese gurú de los doctores está el doctor
doctor de los doctores. Y a ese Dios nosotros le tenemos que servir con alegría, porque sigue siendo bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que demos alabanza, démosle gloria al Señor, caminemos como Él quiere que nosotros caminemos, seamos diligentes en la palabra del Señor. Sigamos cada día amándolo, aún en medio de todas las circunstancias. Esa es mi mayor recomendación para ustedes y para mí, porque recordemos siempre que la palabra es una espada de doble filo. Pobre de mí si yo me excluyo de lo que le estoy diciendo a ustedes, cuando yo también soy parte de ese pueblo del Señor y oveja de su rebaño. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad de haber compartido estas breves palabras. Deja en el corazón de cada uno de nosotros lo que nos conviene guardar ahí. Ayúdanos a reconocer, Padre Santo, que no somos lo que somos por lo que hayamos hecho, sino por lo que tú estás permitiendo en nuestras vidas.